El primero vendría a ser que tenemos que mencionar los aspectos temáticos, lo que quiere decir que vamos a describir el ámbito del tema. Por último, en cuarto lugar, vamos a mencionar los aspectos éticos. Nos indica también el tiempo también que utilizó el autor para esto, donde nos dice, este proceso tuvo una duración de varios meses de trabajo. Vemos acá lo que es el método, metodología, y dentro está el enfoque de investigación, el tipo de investigación, el diseño, población, muestra. ¿Qué tal? Mi nombre es Alexandra de JP Consultoría. El día de hoy vamos a hablar sobre la metodología del trabajo de suficiencia profesional. Y bueno, adentrémonos rápidamente en el tema. Este apartado se redacta en prosa, lo que quiere decir que vamos a redactarlo de manera narrativa, con subtítulos, esto sí, y en tiempo pasado, puesto que ya viene a ser el informe total de todo lo que hemos elaborado. La estructura de redacción de la metodología del TSP lo vamos a dividir en 4 puntos, en 4 apartados. El primero vendría a ser que tenemos que mencionar los aspectos temáticos, lo que quiere decir que vamos a describir el ámbito del tema, teniendo en cuenta el problema, objetivos generales y específicos. Si es que en el apartado de introducción no lo hemos mencionado, pues lo vamos a mencionar en el apartado de metodología. En realidad, la estructura, el cómo vamos a presentar los diferentes puntos de nuestra investigación, de nuestro trabajo que hemos realizado, va a depender de la estructura que nos indique la universidad, la facultad, donde vamos a presentar nuestro trabajo de suficiencia profesional. Así que tenemos que guiarnos de esa estructura. Y acá pues a lo largo de estos videos yo te voy a ir evidenciando cómo puedes redactar esos apartados. Entonces, para reforzar, en este primer punto, en los aspectos temáticos, vamos a describir el ámbito del tema donde se encuadra nuestra experiencia profesional, lo que hemos realizado en la empresa e institución durante nuestro desempeño laboral, el tiempo que hemos estado allí, que por supuesto debe estar en concordancia con los conocimientos adquiridos en la malla curricular de nuestra carrera. En segundo lugar, vamos a especificar lo que es el escenario de la experiencia profesional. Aquí vamos a describir las características del ambiente físico o entorno, las formas de organización, características de los grupos, subgrupos, que si bien también lo hemos mencionado en el apartado de introducción, pero aquí ya le vamos a dar más especificación, vamos a detallar aún más. Por lo que aquí vamos a mencionar lo que es el ambiente físico, el entorno del lugar, de la institución, los accesos, el ambiente social, las formas de organización también de los grupos, las interacciones, la vinculación, los propósitos. En tercer lugar, vamos a mencionar a los participantes. Aquí vamos a describir quiénes son los participantes de la experiencia, suceso o informantes que intervienen en el trabajo de suficiencia o cuáles vendrían a ser las fuentes de donde se tuvo la información. Por último, en cuarto lugar, vamos a mencionar los aspectos éticos. Aquí vamos a describir los criterios institucionales que vendría a ser de nuestra propia universidad, nacionales o internacionales, que se utilizan para garantizar la calidad ética de la investigación. Si no conocemos cuáles son esos criterios o si tal vez están dentro de un manual de ética, ¿dónde podemos conseguir ello? Podríamos consultarlo a la facultad. Cabe resaltar que aquí también vamos a mencionar lo que es la aplicación de los principios éticos, los cuales son los de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Estos también pueden ser citados, apoyados por otros autores que mencionan ello. Y ahora vamos a ver 2 ejemplos donde se evidencia este apartado. Vemos acá este informe de suficiencia profesional del rubro de arquitectura. En este caso va a servir como un ejemplo para las carreras de arquitectura. Acá vemos al autor. Y nos vamos a dirigir hacia el apartado de metodología. Que acá en este caso como tal no vamos a encontrar el apartado de metodología como un título en sí o como un apartado solo, sino que lo vamos a ver inmerso dentro de la descripción de las actividades profesionales realizadas. Como por ejemplo, acá nos va a especificar la etapa de diseño, los datos generales del proyecto, la fase inicial, el alcance, los aspectos técnicos y la ejecución de la actividad profesional. Después va a seguir detallando paso a paso lo que son todas las actividades que fue realizando este autor. Vemos entonces que la parte de metodología o el método ha sido, está dentro de este apartado que es descripción de las actividades profesionales. Entonces aquí nos va a especificar cómo se fue introduciendo el autor a estos proyectos. En este caso nos dice, esta etapa de actividad profesional estuvo marcada por una clara dedicación en la producción de documentación gráfica y técnica de proyectos de reforma de locales comerciales, viviendas, oficinas, hoteles y obra nueva. Durante este tiempo, acá ya nos va especificando con quiénes fue trabajando o con qué fue trabajando. Nos dice
se trabajó en una ingente cantidad de proyectos, cada uno con una complejidad de mayor o menor en el anterior. Más abajo nos especifica lo que son los datos generales del proyecto, la fase inicial, el estudio de viabilidad o el anteproyecto que realizó el autor para con estos proyectos, donde aquí nos dice: la primera fase se correspondió con un trabajo arduo para intentar cuajar una idea que corresponda que responda a todas las interrogantes, problemas y necesidades del cliente. Vemos que es una redacción en tercera persona o impersonal, lo que quiere decir que el autor no se incluye dentro de la redacción. Nos indica también el tiempo también que utilizó el autor para esto, donde nos dice: este proceso tuvo una duración de varios meses de trabajo, donde se realizaron una gran cantidad de revisiones y modificaciones. Nos indica también qué es lo que recopiló durante el anteproyecto que realizó, que acá nos dice que vendría a ser una serie de información y documentación para entender el recipiente donde debería inscribirse la propuesta. Más abajo va a especificar lo que es el enfoque de la actividad profesional que realizó, donde nos indica: este nuevo encargo fue asignado al autor desde el primer momento en que se le fue solicitado el estudio. Por ello, son competencias propias toda la responsabilidad de su desarrollo y funciones acordes. La manera en que se debía abordar este trabajo se realizó en conjunto en el inicio y revisiones de avances con el Lead Architect de la empresa. Se establecieron los siguientes parámetros para desarrollar la asignatura de tal manera que se cumplieran una serie de criterios básicos. Asimismo, la manera en que se debería abordar. También nos va a señalar el autor el alcance de la actividad profesional. Nos dice: en este momento del proyecto estaba claro un objetivo: encontrar una solución a las necesidades del cliente para este encargo. Se trata de la etapa fundamental para moldear una idea que funcione y sea viable. Como responsable en este trabajo, el autor debía enfocar los esfuerzos en alcanzar esta meta, consiguiendo finalmente dar forma a un anteproyecto. Entonces vemos así aquí inmerso lo que es el apartado de metodología en el apartado de las actividades realizadas por parte del autor. Ahora vamos a ver un último ejemplo, que en este caso vendría a ser para las carreras de ingeniería, que es el diseño de estructuras de drenaje para conservación de una carretera según las normas peruanas. Aquí vemos al autor y nos vamos a dirigir hacia el apartado de metodología, que en este caso esta universidad sí especifica que en la estructura esté un apartado aparte de solo lo que es la metodología. Vemos acá lo que es el método, metodología, y dentro está el enfoque de investigación, el tipo de investigación, el diseño, población, muestra, los instrumentos de recolección de datos, los procedimientos y el análisis de los datos, los cuales estos apartados se asemejan a los que también se colocan en la tesis dentro del apartado de metodología. Vemos aquí una extensión aproximadamente de 4 páginas. Recordemos que en este apartado nosotros podemos apoyarnos de autores que mencionan tales definiciones. Acá vemos lo que es el enfoque de investigación, donde nos dice: el enfoque desarrollado en este trabajo es el enfoque cuantitativo, ya que se van a analizar datos que se obtuvieron de la recolección de datos para poder obtener las conclusiones mediante métodos estadísticos. Es así que en un TCP se puede realizar tanto con un enfoque cuantitativo o cualitativo. En el tipo de investigación nos indica: este trabajo es de tipo descriptivo, aquí hay un error de redacción, ya que se va a realizar y describir el procedimiento del diseño de estructuras de drenaje según el manual de hidrología, hidráulica y drenaje. Más abajo vamos a ver que señala lo que es el diseño de investigación, donde nos dice: este trabajo, según su diseño, se puede definir como no experimental, ya que carece de variables independientes. Aquí básicamente vendría a ser no experimental, puesto que no se va a intervenir alguna de las variables. Incluso, básicamente, eso podría describir a lo que es un diseño no experimental, que es lo que está redactado aquí. Más abajo vamos a ver lo que es la población y muestra. En la población nos dice: para el presente trabajo, la población está conformada por los distritos de Pampamarca y Tupac Amaru del departamento del Cusco. Vemos aquí que la redacción está siendo en realidad en tiempo presente, pero como recomendación, ya que es un informe como tal de un trabajo que se ha realizado, de una investigación que ya se ha realizado en tiempo pasado, se recomienda que toda la redacción esté en tiempo pasado. Eso sería lo correcto en realidad. En el apartado de la muestra nos dice: para el presente trabajo, la muestra está conformada por la carretera que une las localidades de Pampamarca
Tungazuca y Pabellones. Vemos aquí que la muestra vendría a ser básicamente las carreteras, ¿no? Que acá no se especifica de dónde. Y no necesariamente personas, como usualmente pues solemos ver en diversas investigaciones. En cuanto a los instrumentos de recolección de datos, nos dice que estos son secundarios ya que se usaron datos asociados con la recopilación de información. Acá vemos una palabra que en realidad debería omitirse, para lo cual aquí hago hincapié que para redactar un TSP o cualquier trabajo de investigación de corte científico, tenemos que ser sumamente detallistas, un tanto perfeccionistas, mientras estemos redactando, puesto que errores pueden evidenciarse en nuestro trabajo y ello pues pueda ser señalado probablemente por los asesores o por los jurados que van a evaluar nuestro trabajo. Así que tenemos que darnos el tiempo, el espacio y la dedicación para cuando nos sentemos a redactar nuestro trabajo. Y luego, por supuesto, volver a leerlo y releerlo para ver si se nos escapó algún detalle, algún error. Seguidamente nos va a mencionar lo que son los procedimientos durante las actividades que realizó el autor. Acá nos señala por puntos. El análisis de datos también nos menciona después, donde nos dice se va a realizar el análisis de datos, el cual se ha obtenido durante la recolección de la información que se va a usar para el diseño de las estructuras de drenaje de la carretera. Aquí vemos que está faltando un punto final. También hay que cuidar esos errores de puntuación. Recordemos también que cuando ya hayamos terminado toda la redacción de todo nuestro TSP, tenemos que verificar la estructura, la correcta presentación del mismo. Entonces acá vemos que se va apoyando de más títulos, subtítulos, en cuanto a también tablas y figuras. Y bueno, es así entonces como hemos terminado de aprender sobre la metodología del trabajo de suficiencia profesional. También hemos visto la estructura de redacción de la misma y ejemplos prácticos donde se evidencia este apartado. Vemos que hay algunas universidades que indican que el TSP debe evidenciar un apartado propio de metodología, como otros pues ven inmersos lo que es el apartado de metodología dentro de otro punto. Por último, te hago un recuerdo de que contamos con un grupo de WhatsApp de JP Consultoría que se titula Comunidad JP, en el cual puedes unirte de manera gratuita para poder acceder a diferentes promos, descuentos, información exclusiva, prompts para poder redactar la tesis con IA y otros beneficios más. Así que aquí abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que puedas acceder a la comunidad JP. No te olvides de comentar aquí en este video si tienes alguna duda sobre la redacción de este apartado.